¿Qué tal, chicos? Esperando se encuentren muy bien. Decidí que esta semana nos enfocáramos más en lo que es el tema del conteo de carbohidratos y ver un poco más allá de lo que nos enseñan como en las recomendaciones. Y yo he visto en la práctica clínica que nos hace falta mucho más saber de este tema y tener mucho más práctica. Yo en lo personal casi no tuve la experiencia como en pacientes como de consulta externa, pacientes diabéticos con terapia de reemplazo de insulina y no he tenido como tanta práctica en relación al canteo de carbohidratos. Sin embargo, conozco un poco el tema y espero poder guiarlos un poco más sobre esto, o no sé si en sus asignaturas anteriores pues hayan tenido la oportunidad de ver este tema, y está excelente que también quisieran compartir algo con nosotros, eh, de material o artículos o, que, o la información que nos pueda beneficiar a todos como colegas. Entonces, vamos a ver este tema y quizá voy a subir un caso muy general, un ejemplo no tanto con lo de evaluación, todo ese tema, igual y sí, todo el proceso de cuidado nutricio, pero me gustaría que se enfocaran mucho en este tema de control de carbohidratos y lo que es lo de la insulina, para que ustedes realicen un menú específicamente para un diabético paciente con diabetes mellitus tipo 1. Entonces, no va a ser como un caso de paciente crítico que tiene un poquito más de, digamos, complejidad en relación a la intervención, o que tengan que estudiar la fisiopatología si no se sienten como reforzados en el tema de diabetes. Pues claro que está perfecto que ustedes investiguen y elaboren el mapa conceptual por ustedes para que sepan más al momento de que egresen. Sin embargo, me gustaría que se enfocaran más en la elaboración de un menú como más específico, más en un menú pues muy minucioso en relación a lo de el conteo de carbohidratos y la insulina, ¿ok? Y bueno, pues sabemos y conocemos que es una enfermedad crónica, que es multifactorial, tiene muchas causas, que se caracteriza por elevados niveles de glucosa en sangre, y esto se debe a que la insulina puede estar o ausente totalmente, deficiente, o que hay una mala utilización por parte de los tejidos, ¿ok? Y esta deficiencia en la insulina ocasiona alteraciones del metabolismo tanto de los hidratos de carbono, tanto también como las proteínas y de las grasas, ¿ok? Y pues las complicaciones que podemos encontrar, ya sea microvasculares como una retinopatía, una nefropatía, una neuropatía. Podemos ver ya, por ejemplo, pacientes que están hospitalizados, que tienen ya, por ejemplo, una insuficiencia renal, pues puede ser ocasionada por una diabetes maltratada, tanto que se les está administrando la insulina, sin embargo, no lleva a cabo una alimentación adecuada conforme a este método, ¿sí? Eh, Puede llevar a afectar demasiado los riñones y llevarse pues a una hemodiálisis, ¿sí? Como lo vieron en el caso clínico número 3. También lo que son las complicaciones macrovasculares, pues ya van a una enfermedad arterial coronaria y una enfermedad vascular cerebral. Entonces, pues es muy lamentable que por no tener el acceso a un nutriólogo o una nutrióloga que se ofrezca en los servicios de salud, que estén capacitados, que sepan sobre esto y que se les dé la oportunidad de brindarles este tipo de métodos, porque ellos lo tienen que aprender, ¿sí? Para que lleven con éxito este tratamiento, ¿sí? Nutricional. Y pues también pueden presentar la complicación de amputaciones, ¿sí? Porque pues obviamente por este exceso de glucosa ya no hay una circulación de sangre adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Pues puede ocasionar
necrosis y pues de las extremidades inferiores y por ende tener que amputar los miembros inferiores. Y pues el tratamiento es la insulina, que el objetivo fundamental de esta terapia con insulina es imitar los niveles de insulina normales si no tuviera pues esta enfermedad. Y la terapia de reemplazo de insulina actual solo se puede aproximar a los niveles de insulina normal, ¿sí? Ya que la terapia de insulina para estos pacientes de diabetes tipo 1 requiere múltiples inyecciones o la utilización también ya existe en una bomba de insulina que hay una que está infundiendo insulina continuamente a nivel subcutáneo. Y bueno, si se fijan en este diagrama, pues son los niveles de insulina y glucosa en sangre normales durante 24 horas. Estos son los niveles de glucosa, ¿sí? Deben de estar normalizados en sangre durante las 24 horas. ¿Okay? Y este es como el comportamiento, la secreción natural de la insulina, ¿sí? Durante la noche nosotros la tenemos como normal, baja, digámoslo así, que se mantiene, pero durante el tiempo de comidas obviamente vemos aquí como hay una secreción que se eleva, luego regresa y otra vez para cuando tenemos en nuestra comida se aumenta, ¿ok? Y en la cena también cómo se comporta la secreción natural de la insulina en un día. Y el mecanismo normal en sí, pues la insulina se libera continuamente desde el páncreas hacia la corriente sanguínea, ¿sí? A pesar de que la insulina se destruye muy rápido, entre 5 a 6 minutos, su efecto sobre las células ya directamente puede durar de 1 hora a 1 hora y media, perdón. Cuando el cuerpo necesita más insulina, pues obviamente los niveles de sangre se elevan rápidamente y también al contrario, cuando el cuerpo necesita menos, los niveles caen rápidamente. Entonces actúa muy rápido. Y los niveles de insulina se elevan rápidamente y llegan a un pico aproximadamente de 45 minutos a 1 hora, ¿sí? Antes de caer nuevamente a los niveles de fondo basales, ¿sí? Entonces estos son los niveles de fondo basales y cuando se requiere aumenta rápidamente y también baja cuando ya no se requiere. Y cuando tenemos diabetes mellitus tipo 2, pues la situación es diferente y se recibe la terapia de reemplazo de insulina. Tiene que calcularse cuántos carbohidratos se va a comer y cuánta insulina va a necesitar. Y tiene que tratar de imitar la liberación de insulina natural durante la noche, en ayunas o entre comidas y a la hora de la comida con la insulina que se va a inyectar. ¿Okay? Ahora, hay como dos tipos de insulina. Cuando ven así los expedientes, generalmente van a encontrar que hay como dos tipos de insulinas que se les administra a los pacientes, que es lo adecuado. Se le da una insulina basal y una insulina cuando va a tener las comidas. Ahorita más adelante lo explicamos a más detalle. Entonces, el reemplazo de insulina basal en esta gráfica se compara con la secreción de insulina natural, ¿sí? Entonces, la línea punteada es el reemplazo de la insulina basal y esta es la secreción natural de la insulina, ¿sí? Entonces, esta es como una línea constante recta para cuidar como digamos que no haya alteraciones o haya un refuerzo más que nada, un refuerzo para al momento de que en caso de que el paciente pues no, no tenga un control, sino que haya como un respaldo, ¿sí? Por eso es como basal al momento de la administración de comidas. Y si se fijan, pues esta es la secreción natural de la secreción natural y el comportamiento que también vimos anteriormente. ¿Ok? Y esta insulina basal controla la glucosa durante la noche y entre las comidas,
¿sí? Es decir, durante la noche y en estos lapsos, ¿sí? Entre las comidas, en estos periodos. Y representa aproximadamente el 50%, la mitad de los requisitos de insulina diarios del cuerpo, ¿ok? La insulina basal. Y brinda un nivel bajo y continuo de la insulina, es lo que les mencionaba, o sea, es continuamente la administración durante todo el día. Puede ser una insulina de acción prolongada, ¿sí? Que dure todo el día, que se inyecta 1 o 2 veces por día, tal como los análogos de insulina, la insulina grelina, la insulina determin y la NPH. La más común es la NPH. Entonces, generalmente se administra durante en la noche o en el día completo, ¿sí? Durante todo el día, a menos que se le dé otra dosis, dependiendo también de cómo es el paciente, ¿verdad? Se hace un cálculo del peso y todo eso. Y puede ser una insulina de acción rápida infundida de manera continua debajo de la piel. Es lo que les mencionaba de la bomba de insulina, que se va administrando como continuamente, pero que es una insulina de acción rápida. Y estas son de tipo de acción prolongada. ¿Okay? Entonces, esta es la insulina basal. ¿Okay? Y tenemos la otra insulina, que el reemplazo de insulina a la hora de las comidas, ¿sí? O el bolo de insulina comparado con la secreción natural de la insulina. Si se fijan, entonces, esta es la insulina que se da en bolos, ¿ok? Aparte de la basal. La basal, imagínense que aquí está, ¿sí? Esa línea punteada. Y esta insulina es bueno, no entre las comidas, sino en las comidas, ¿ok? Entonces, este es más o menos el reemplazo de bolos de insulina, si este comportamiento, ¿ok? En el almuerzo, en el desayuno, en la comida y en la cena. Y esta es la secreción natural de la insulina, el mismo comportamiento que nosotros vimos. Entonces, si se fijan, se asemeja un poco. Obviamente las cambian, pero así debe de ser los gráficos para que tengan un comportamiento, digamos, de lo más cercano a la realidad. Entonces, el bolo de la hora de la comida sirve para cubrir los carbohidratos en la comida o en las colaciones. Es un bolo de corrección de azúcar, de glucosa alta en sangre. Es decir, que por ejemplo, si antes de la comida, del desayuno, tiene alto, ¿sí? Se puede hacer una corrección dependiendo de los carbohidratos que se le dé, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y brinda insulina extra para regresar a la glucosa en sangre nuevamente al nivel objetivo, ¿sí? A lo normal, cuando la glucosa en sangre está demasiado alta. Entonces es lo que nos ayuda a, por ejemplo, si tiene un nivel de 170, podemos hacer la corrección dependiendo de los carbohidratos que le administremos y se hace la corrección de la insulina que se va a infundir antes de comer. ¿Okay? Y la insulina de bolo generalmente es suministrada por un análogo de insulina de acción rápida. ¿Por qué? Porque vamos a comer inmediatamente, tal como la insulina aspartal, la insulina Lispro, que utilizan casi siempre la Lispro, la insulina glucina o la insulina regular. Y representa cerca del 10 al 20% del requisito diario de insulina en cada comida, o cerca del 50% de las necesidades diarias de insulina del cuerpo. Y si se fijan también, el de basal es el 50%. Entonces necesita el cuerpo la insulina basal y la insulina de bolos, es decir, en cada tiempo de comida. ¿Okay? Y pues aquí vemos ya como la basal y en bolos, cómo se debería de comportar. Es decir, esta es la secreción natural de la insulina, la morada. La línea basal es el reemplazo de insulina basal y el comportamiento de la terapia de reemplazo en bolos. ¿Okay? Entonces siempre tienen que estar las dos, sería lo más recomendable para que haya un comportamiento adecuado y nosotros podemos ahí intervenir como nutriólogos de la mano con los endocrinólogos, que también es lo que son los especialistas en atender este tipo de problemas y los más correctos en atender para organizar o planear adecuadamente
su plan nutricional. Entonces aquí les agregué los tipos de insulina que se manejan. Acuérdense que hay de acción rápida, acción intermedia y acción prolongada. El inicio de acción, sí, por ejemplo la Lispro de acción rápida dura en menos de 15 minutos, que es la que generalmente se utiliza antes de las comidas. El pico de acción y cuánto dura su acción, ¿ok? Y así de cada uno. Por ejemplo, la NPH, el inicio es de 1 a 2 horas, ¿ok? El pico así máximo de acción es de 6 a 10, ¿sí? Y la duración puede ser más de 12 horas. Por eso muchas veces se utiliza durante todo el día o se utiliza en dos dosis, por ejemplo. Y bueno, aquí también este gráfico pues es cómo es la actividad de los tipos de insulina. Si se fijan, el pico rápidamente de acciones de la Lispro, por ejemplo, la insulina inhalada, también hay insulina inhalada, cómo es el comportamiento de acción, ¿sí? La NPH, cómo se comporta durante todo un día. Por ejemplo, la Lispro es lo que les mencionaba, que es por tiempo de comidas. La NPH, que puede utilizarse durante todo el día, a lo mejor en 2 dosis para que alcance las 24 horas. ¿Sí? Y por ejemplo la grarlina, que sí tiene como una constante que se puede utilizar también como la basal. ¿Ok? Y bueno, entonces, el reemplazo de insulina de fondo o la basal generalmente es constante de día a día, aproximadamente, como les mencionaba, de 40 a 50 de la dosis diaria total es para reemplazar la insulina durante la noche cuando está ayunando y entre las comidas, ¿sí? La basal. Y el reemplazo de insulina de bolos es la parte del 50 o al 60% de la dosis de insulina total es para la cobertura de carbohidratos por comida y para corregir la glucosa alta en sangre. ¿Ok? Entonces supongamos que la basal para nosotros, para nuestro idioma, digamos así, pues es el HEP para en sí pues que funcione el cuerpo. Y ya cuando son en bolos, pues es cuando a lo mejor hacemos una actividad y tenemos que aumentar, dependiendo del ETA, tenemos que aumentar el factor actividad. Entonces nosotros que necesitamos pues también tomar en cuenta esa actividad o para poder cubrir esa con alimentos. ¿Ok? Entonces veámoslo así, son dos tipos de terapias de reemplazo de insulina y que nosotros debemos de conocer y manejar. Entonces, lo que les mencionaba, el bolo es para cubrir los carbohidratos, para hacer el conteo. Entonces, ¿cuántos gramos de carbohidratos están cubiertos por cada unidad de insulina? La bibliografía menciona que de una unidad de insulina metaboliza de 12 a 15 gramos de carbohidratos. Aquí se me fue, chicos, es carbohidratos. Y el rango que se menciona que puede ser de 6 a 30 gramos, porque depende de la sensibilidad del individuo, del paciente, la hora del día, la actividad física y el estrés. Entonces no siempre va a ser 15, 15, 15. ¿Sí? Entonces va a depender. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a hacer un monitoreo del paciente. ¿Sí? Tiene que haber como un diario en donde él ponga las unidades, cuántos gramos se le dio en el plan de alimentación y ver cómo se comporta su glucosa antes de comer y después de 2 horas de haber comido. Entonces ahí se hace el ajuste para ver cómo es el comportamiento de la metabolización de los carbohidratos dependiendo de la insulina, ¿sí? Y también para corregir la glucosa en sangre, lo que les decía. Entonces, una unidad de insulina puede disminuir 50 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, pero también hay un rango, puede disminuir de 30 o hasta 100 miligramos por decilitro. Entonces, depende de diferentes circunstancias y de la sensibilidad también de la insulina o cómo lo capta el paciente. Entonces, como también podemos saber con un monitoreo. Entonces, si disminuyó 20 nada más miligramos, pues ahí se hace el ajuste. Si nada más disminuye o disminuye hasta 80 miligramos, pues cuidado porque también no podemos provocar una hipoglicemia.
Obviamente las dosis de insulina pues las calcula el endocrinólogo, pero pues vamos de la mano para que el paciente tenga un comportamiento normal de la insulina y de la glucosa. Por ejemplo, para corregir la glicemia en sangre, vamos a tener lo que es la glicemia real predesayuno, por ejemplo, que el paciente tenga 180, ¿sí?, miligramos sobre decilitro antes de comer. Pero nosotros vamos a ponerle un objetivo de 130, ¿sí? Entonces, y va a desayunar 60 gramos de hidratos de carbono que nosotros ya le administramos o le recetamos en su plan nutricional, ¿ok? Entonces vamos a tener 180 miligramos por decilitro que las tiene antes de desayunar y queremos que baje a 130, ¿ok? Que es como el rango mutual. Algunos lo bajan hasta 90 como meta, pero también hay que tener cuidado para monitorear poco a poco, ¿sí? No podemos tampoco bajar a mucho por descompensación o puede traer una hipoglicemia. Entonces es poco a poco el objetivo. Restamos esto entre 60, que son los gramos de carbohidratos del tiempo de comida. Entonces nos da el resultado de 0.83, que lo redondeamos a una unidad de insulina. Esto es las unidades de insulina para corregir la glicemia en sangre, ¿ok? Entonces, una. Luego, para cubrir los carbohidratos, el conteo de carbohidratos. Entonces, una insulina, supongamos, vamos a tomar los 15 gramos de carbohidrato, ¿sí? Y tenemos los 60 gramos que vimos anteriormente. Entonces, dividimos 60 gramos de carbohidratos entre los 15 gramos que corresponden a que metaboliza una unidad de insulina, que nos da resultado 4 unidades de insulina. Entonces, la corrección de glicemia, ¿sí?, las unidades para corregir la glicemia más las unidades de la cobertura para carbohidratos es una unidad que calculamos más 4 unidades es igual a 5 unidades de insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que en el desayuno, ¿sí?, se debe de administrar para corregir y para cubrir los carbohidratos 5 unidades de insulina. ¿Ok? Obviamente las insulinas también pues ya vienen descritas o prescritas por el médico. Entonces nosotros tenemos que también colaborar con ellos, hacer equipo para que haya pues, aunque él haya una prescrito ciertas unidades, no va a tener resultados su tratamiento si no lleva de la mano a nuestro plan nutricional. Entonces tenemos que ajustar esto. Y si no lo conocemos, si no tenemos el contacto, no trabajamos con ellos, bueno, pues le comentamos al paciente, que le explicamos cómo se maneja esta situación de los carbohidratos y pues se entabla esa comunicación para por bien del paciente. Y por ejemplo también tenemos, en base a lo que les mencionaba, la relación insulina-hidratos de carbono. Por ejemplo, a este paciente en el desayuno tiene 12 unidades de insulina y de glicemia antes del desayuno está en 157 y después tuvo una glicemia de 152 después, ¿ok?, de comer. Y se le dio en un plan de 50 gramos de hidratos de carbono. ¿Cómo se calcula la relación de hidratos de insulina y hidratos de carbono? Entonces, se va a dividir lo que son los hidratos de carbono, por ejemplo, en esta ocasión, que son 50 gramos, entre las unidades de insulina. Entonces, 50 entre 12 denme un segundo, 50 entre 12 nos da 4, ¿ok? Entonces, una unidad, sí, está metabolizando, digámoslo así, 4 gramos de carbohidrato. Entonces, esa es una relación. Por cada unidad se está metabolizando 4. Entonces, ahora, este es como un diario para ver el comportamiento. Ahora en el almuerzo, tiene 4 unidades, se le prescribieron. Tiene 94 al inicio y 120 después. Tiene 55 gramos por la comida. Entonces dividimos 55 entre 4 unidades. Son 13, ¿sí? 14 casi, 13.75. Entonces hay una relación de una unidad de insulina por cada 13 gramos.
Entonces, por cada tiempo de comida, dependiendo del diario del paciente, va a ser diferente, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros sepamos eso, dependiendo de las unidades de insulina, vamos a nosotros ajustar los hidratos de carbono para ver cómo queda, ¿sí? Y tener cuidado, o sea, que no, dependiendo también de la glicemia, pues vamos a tener cuidado también con la relación, no podemos ponerlo tan bajo también, ¿sí? Tener cierta constancia en cada tiempo de comida, ¿ok? Entonces, lo importante que nosotros sepamos es que una unidad sí va a metabolizar generalmente 15 gramos, 12 gramos, todo depende también de su glicemia, tenemos que hacer el ajuste. Si está muy alta, pues ojo, vamos a tener que no poner tanto carbohidrato, ¿sí? Pero a esta la van a ustedes encontrar relación insulina-hidratos de carbono para tener una idea de cómo es el comportamiento de las unidades de insulina con los gramos de hidratos de carbono. Obviamente son para pacientes con diabetes tipo 1 que se hace estos ajustes. Entonces, en la práctica que les voy a dar, ustedes van a calcular como este ejemplo, ¿sí? Para ver cómo es la relación de hidratos de insulina de hidratos de carbono e insulina. ¿Ok? Y pues estas son las intervenciones nutricionales generalmente para este tipo de pacientes eh, generales, o sea, no son tan específicas, que se utilizan un poco más en la práctica clínica y obviamente que debemos de fraccionar 4 comidas más otras 1, 2 o 3 colaciones dependiendo de nuestro paciente, ¿sí? La distribución debe ser hipocalórica de 45 a 55, tener cuidado con los índice glicémico de las proteínas 0.8 a 1 gramos por kilogramo de día y de grasas 30%, ¿ok? Y las recomendaciones también de este autor, la recomendación de hidratos no debe ser menor a 130 gramos al día por la cuestión de las hipoglicemias que también son muy peligrosas. En el caso de personas con diabetes tipo 1, la práctica muestra que no debe ser menor a 150 al día. Esto es para pacientes con diabetes tipo 2. El valor de 60 a 45, no se recomienda dietas con bajo contenido de hidratos de carbono por las hipoglicemias que son muy peligrosas. Y en embarazadas con diabetes gestacional, la dieta debe incluir un mínimo de 175 de hidratos de carbono al día. ¿Ok? Entonces, para ver un poquito más claro, nosotros tenemos que, en el paciente o en el ejemplo que van a tener la práctica, van a desarrollar un menú con una distribución adecuada a las insulinas, a las unidades de insulinas. Es decir, yo les voy a decir, tiene tantas insulinas, unidades de insulina en el desayuno, en la comida y en la cena, pero aparte durante todo el día. ¿Ok? Entonces, y voy a mencionarles antes la glucosa antes de comer para también hacer una corrección, ¿sí? Para que ustedes también aumenten el conteo de la insulina, ¿sí? También es bueno que ustedes lo practiquen. Y van a tener que ajustar según las unidades de insulina los carbohidratos que deben de dar con un promedio, ¿sí? Obviamente es una práctica, ustedes quizá manejan un 12 o en 15 gramos al día, ¿sí? Vamos a manejarlo si quieren en 15, que es como lo que generalmente se utiliza. Entonces una unidad de insulina va a metabolizar 15 gramos de hidratos de carbono. Entonces, si el paciente en el desayuno tiene 10 unidades, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos que calcularle, ¿sí? Aproximadamente 15 gramos, que se me hacen muchas unidades, pero serían más o menos, si mal no me dan los cálculos, 150 gramos, pero no puede ser tanto en cada tiempo de comida.
Oh, porque es mucho. Entonces, bueno, es un ejemplo. Yo no les voy a poner tantas unidades porque sí serían demasiadas, porque generalmente se utilizan 20 unidades en todo el día. Entonces, supongamos que tenga 4 unidades por 15, ¿sí? Nos da como 20 gramos, que también se me hace muy poquitos. Pero generalmente se utilizan 50, 60 gramos por tiempo de comida. Entonces ustedes van a elaborar el menú de cada tiempo de comida, ¿sí? Dependiendo de las insulinas de carbohidratos. Los gramos les tienen que ajustar. De igual manera, en las colaciones debemos de tener cuidado para que no haya hipoglicemias y más que nada durante la noche. Muchas veces estos tipos de pacientes, si no tienen la basal o si comen menos de hidratos de carbono durante la cena, tienen hipoglicemias nocturnas. Entonces, las evidencias científicas dicen que no es recomendable dar como snacks nocturnos, pero también depende como del descontrol que tenga el paciente. Entonces, si tiene un mal tratamiento y lleva muy mala alimentación, pues puede pasar eso. Entonces, es bueno que coloquemos a lo mejor una colación nocturna para que no baje tanto durante la noche, ¿sí? Porque normalmente está más estable que durante las comidas. ¿Ok? Entonces, eso sería todo, chicos, por mi parte en esta ocasión. Espero que haya quedado un poquito más claro, dependiendo de este tipo de 2 tipos de insulinas que nosotros debemos de conocer y toda la cuestión del cálculo también de la corrección, ¿sí? De la glucosa en caso de que esté alta, cómo debemos de considerarla y también para cubrir los carbohidratos, ¿sí? Entonces, para que hagan ese ejercicio, yo les voy a mandar un caso clínico más sencillo para que ustedes puedan tener un poco más de tiempo en la cuestión de planeación de los menús por tiempos de comida dependiendo de las insulinas y ustedes desarrollan lo que son un menú muy padre y práctico para específicamente los carbohidratos, ¿sí? Enfóquense en eso. Y pues básicamente eso es lo que van a hacer en esta semana, chicos, después de que acaben su caso clínico de insuficiencia renal. Cualquier duda, está el foro de dudas de este tema. Y ya falta poco, chicos, ya necesito que utilicen el foro de dudas que voy a poner para que quieran que les explique algún tema que les haga falta para antes de terminar este mes poder yo preparar los videos y les debo videos para los temas que quedaron pendientes, pero quise tocar primero este tema que es tan importante para la práctica clínica y nosotros como nutriólogos pues no tomamos mucho en cuenta o no nos han explicado muy a fondo. De hecho, es un tema muy extenso. De hecho, hay certificaciones para educador en diabetes, que sería magnífico que ustedes también se prepararan si les gusta este tema, este tipo de certificaciones que son pues un plus para su currículum y una oportunidad también de tener más conocimiento. ¿Ok? Gracias chicos y que estén muy bien.